Cuando se supo que Wang Chungyang había regresado a la mansión Ma, quienes se habían ido empezaron a retornar. A los pocos días, la mansión Ma era un hervidero de actividad. Aunque pareció renovarse el antiguo entusiasmo de todos, Wang Chungyang se dio cuenta de que casi todos los que estaban allí eran o poco sinceros o no tenían la disciplina suficiente para buscar el Tao. Pensó para sí mismo: estos están aquí porque su interés se despertó en un momento, o porque tienen miedo de la muerte, o porque siguen a la multitud. Ninguno de ellos tiene la disciplina y la sinceridad para cultivar el Tao. Si permanecen aquí, distraerán a los que son sinceros. He de encontrar una manera de que se vayan. Unos momentos después, encontró su plan. Inmediatamente comenzó a toser violentamente, emitiendo un fuerte gorgoteo. Cuando los discípulos llegaron corriendo a su habitación, Wang Chungyang habló: «No fui cuidadoso en el camino y he debido de contraer una extraña infección». Abriendo su túnica, reveló llagas y forúnculos en todo el cuerpo. Ma Tangyang, Liu Changsheng y Chiu Changchu acudieron inmediatamente a buscar un doctor. Wang Chungyang tomó la medicina que le recetaron, pero las erupciones y forúnculos empeoraron. De las erupciones fluía la pus y eran pocos los que podían soportar ese olor. Muchos de los estudiantes comenzaron a murmurar entre ellos: «Vinimos para aprender de un inmortal. Wang Chungyang está tan enfermo que ni siquiera puede salvarse a sí mismo. ¿Cómo nos va a ayudar a nosotros? Quizás debiéramos ir a casa a buscar otro maestro. Aquí estamos perdiendo el tiempo». Así, de uno en uno, los estudiantes comenzaron a marcharse. 2 días después, todos lo habían hecho excepto Ma Tangyang, Chiu Changchun, Liu Changsheng, Hao Taiku, Tang Changchen y Wang Yuyang. Wang Chungyang les citó a todos en la sala y habló con ellos. «Mañana, a las 11 del mediodía, moriré. Desde mi llegada a la casa de Ma Tangyang, he gastado su riqueza en ayudar a los pobres y construir un retiro. Casi todo el dinero ha desaparecido ya. Un funeral elaborado cuesta dinero y no debéis vender propiedades para cubrir esos gastos. Por tanto, no dispondréis ceremonias funerales ni canto de monjes para mí. Ni siquiera debéis guardarme luto. Conseguid un ataúd y poned mi cuerpo en él. Chiu Changchun, Tang Changchen, Hao Taiku y Wang Yuyang llevarán el ataúd. Liu Changsheng conducirá el grupo hasta el monte Chungnan, en la provincia de Shenxi. En el lugar en donde las cuerdas se rompan, deberé ser enterrado. Si no hacéis lo que os digo, no descansaré en paz». A la mañana siguiente, Wang Chungyang volvió a reunir a sus 6 discípulos en el salón de meditación para hablarles. El cultivo dual de la vida y de la naturaleza original, la mente, es la esencia de mis enseñanzas. Si solo cultiváis la vida, vuestras virtudes serán incompletas. Si solo cultiváis la mente, vuestro cuerpo será impuro. Por tanto, debéis equilibrar vuestro entrenamiento externo e interno.
Externamente debéis ser cuidadosos con todos vuestros actos. Tened cuidado de lo que decís, de lo que pensáis, de lo que hacéis y de cómo os sentís. Vigilad vuestras intenciones. Vuestra mente debe haberse vaciado de deseos. Internamente debéis disolver todas las ideas de la forma. Las técnicas de cultivar lo interior no pueden captarse mediante la forma. Si retenéis incluso una mota de la forma, vuestros fuegos no serán auténticamente yang y vuestro cuerpo no será puro. Los obstáculos al entrenamiento son la pereza, la impaciencia y el deseo de resultados. Por eso la gente se estanca en su desarrollo o intenta practicar técnicas que están más allá de su capacidad o están demasiado unidos al progreso. No solo no pueden alcanzar el Tao, sino que corren riesgo y dañan el cuerpo. Wang Chunyan regaló entonces un libro a Ma Tangyan y dijo: este libro contiene mis enseñanzas. Muestra las maneras de cultivar el Tao. Los 6 deberéis consultarlo a menudo. Os advertirá lo que debéis hacer cuando encontréis problemas. La teoría que hay tras las técnicas es fácil de entender. La dificultad de estos métodos está en la práctica. No tenéis que preocuparos por vuestra amiga Sun Puer. Ella está a punto de convertirse en inmortal. Ya no tengo que preocuparme de ella. Pero todos los que estáis aquí encontraréis obstáculos en vuestro entrenamiento. Liu Changshen, no has vaciado tu mente de las formas y la atracción sexual. Hao Taiku, debes errar hacia el este y el oeste, pero no alcanzarás el Tao hasta que hayas escalado las montañas llenas de riscos. Tang Shanchen, tu encuentro con quien se llama Ku te mostrará que todavía sigues aferrado a lo preconcebido. Wang Yuyang, tus poderes no madurarán hasta que te encuentres con alguien llamado Shao. Qiu Changchun, la dureza de tu vida no terminará hasta que llegues al río que fluye sobre muchos cantos. Tras pronunciar esas palabras, Wang Chunyan dejó de respirar. Los discípulos siguieron las instrucciones de Wang Chunyan y pusieron su cuerpo en un ataúd. Lo ataron con cuerdas y a la mañana siguiente, conducidos por Liu Changshen, Qiu Changchun, Hao Taiku, Tang Shangchen y Wang Yuyang, lo levantaron y empezaron su largo viaje hacia Shenxi. Por el camino, los discípulos se encontraron con muchas gentes que deseaban presentar sus últimos respetos al maestro. Algunos eran antiguos estudiantes de Wang Chunyan, los mismos que le habían abandonado cuando descubrieron su dolencia. Otros habían oído hablar de la fama de Wang Chunyan y simplemente eran curiosos. Sin embargo, durante toda su vida, Wang Chunyan había detestado siempre a las personas con intereses que no eran sinceros. Cuando esas personas se acercaban al féretro, del ataúd salía un olor apestoso. La multitud se dispersó pronto. Desde entonces, siempre que las multitudes de curiosos se reunían alrededor del féretro, salía del ataúd un olor insoportable que les hacía alejarse.
A medida que los discípulos viajaban hacia el oeste, iban descubriendo que siempre había personas de buenos deseos, dispuestas a proporcionarles comida diaria. Incluso cuando estaban lejos de los asentamientos humanos, alguien se les acercaba en el camino y les ofrecía arroz y verduras. Además, todas las noches encontraban un santuario o una casa abandonada a modo de abrigo. Una noche, cuando llevaban 2 meses en el camino, Chiu Chang-chun empezó a pensar que algo extraño sucedía y dijo para sí: en Shantung el maestro tenía muchos admiradores, por lo que no era extraño que hubiera gentes de buen corazón que nos proporcionara comida todos los días. Pero ahora nos encontramos en regiones en las que el maestro no era bien conocido. ¿Cómo es que seguimos encontrándonos en el camino con esas gentes de buen corazón? Algo extraño debe estar sucediendo. Hacia el mediodía siguiente, los discípulos vieron que se acercaba alguien con 2 cestas de comida. Mientras Liu Changsheng les daba las gracias y los otros discípulos empezaban a comer, Chiu Chang-chun preguntó a su benefactor: ¿cómo sabías que estábamos aquí? ¿Por qué nos traes comida? Esta mañana un monje taoísta vestido con túnica amarilla vino a mi casa y me pidió que llevara comida suficiente para 5 monjes taoístas que acarreaban un ataúd. También me dijo que hacia el mediodía estarían en el camino a unos 15 kilómetros de mi casa y que si realizaba esa buena acción, los dioses me recompensarían. A la mañana siguiente, temprano, cuando los discípulos iban a partir, Chiu Chang-chun se acercó a Liu Changsheng para hablarle. Hermano, tengo un fuerte dolor de estómago y necesito apresurarme a la siguiente ciudad para conseguir algunas medicinas. ¿Puedes llevar el féretro del maestro por mí mientras yo me adelanto? Liu Changsheng, amable como siempre, nada sospechó y consintió la petición de Chiu Chang-chun. Mientras los demás avanzaban lentamente, Chiu Chang-chun corrió hacia la ciudad más próxima. Al acercarse a la plaza del mercado, vio a un monje taoísta vestido con túnicas amarillas. Tras seguirle un rato, reconoció que la voz y la forma de andar del monje se parecían a las de su maestro. Chiu Chang-chun ya no pudo soportarlo más. Se plantó delante del monje y le habló: «Maestro, tu estudiante está aquí para servirte». «¡Estúpido!», respondió Wang Chungyang dándose la vuelta. «No entiendes la importancia de mantener los secretos del cielo. Ahora lo has echado todo a perder. Ya has preparado más obstáculos para ti en tu búsqueda del Tao». Tras decir aquello, Wang Chungyang desapareció. Chiu Chang-chun se arrepintió de su locura, pero era demasiado tarde. Desde entonces, nadie se encontró con los discípulos y les proporcionó comida, y los habitáculos abandonados fueron difíciles de encontrar. Los discípulos se vieron obligados a gastar la pequeña cantidad de dinero que Ma Tangyan les había dado. Había pasado medio mes cuando llegaron a la ciudad de Chang'an y habían gastado casi todo el dinero. Por suerte, estaban cerca de su destino, pues el monte Chung'an no estaba lejos. Un día, al acercarse a una zona de agradables colinas y pendientes arboladas, las cuerdas con las que sujetaban el ataúd se rompieron.
Mientras los discípulos dejaban cuidadosamente el ataúd en el suelo, se adelantó hacia ellos un anciano y les dijo: ¿Sois los que han caminado desde la provincia de Shantung con este ataúd? Sí, somos nosotros, respondió Chiu Changchun. Anoche tuve un sueño en el que mi amigo Wang Tiesin me dijo que había muerto y que sus discípulos llegarían con su cuerpo al día siguiente. Me pidió entonces que le diera un trozo de mi tierra para que lo enterraran allí. Wang Tiesin y yo fuimos buenos amigos. Estudiamos juntos en la escuela y después fuimos a pasar los exámenes imperiales. Le dije que me sentiría honrado de cumplir su último deseo. Le pregunté entonces cuándo llegarían sus discípulos y me dijo que estarían aquí al mediodía. El sueño fue tan vivo que al despertar decidí venir aquí y esperaros. Chiu Changchun relató entonces al anciano el deseo de Wang Chungyang de ser enterrado en el monte Chungnan, en el lugar en donde se rompieran las cuerdas. El ataúd de vuestro maestro descansa ahora en tierras de mi propiedad. Honremos el último deseo del maestro y enterrémoslo aquí. Hizo una señal a sus criados y les dijo que cavaran un agujero funerario. Los discípulos administraron los últimos ritos a Wang Chungyang y el ataúd fue descendido lentamente a tierra. Se levantó un montículo de enterramiento y cuando los discípulos se preparaban para irse, el anciano les pidió que fueran a su casa a cenar. Los discípulos aceptaron la invitación del anciano. Después de la cena, Chiu Changchun y Liu Changsheng preguntaron la dirección del pueblo natal de Wang Chungyang, pues les parecía adecuado notificar su defunción a sus parientes.